Bienvenidos a la clase en vivo número 2 de la unidad curricular Geopolítica de las Ciencias Políticas. Quien les habla, su tutor, Alfredo Blanco. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las teorías de la geopolítica. La geopolítica, como disciplina que estudia la influencia de los factores geográficos en la política de los estados y sus relaciones internacionales, ha evolucionado de ser un determinismo geográfico rígido a una herramienta estratégica multidimensional. Evolución histórica. La geopolítica no siempre existió como término, acuñado por Rudolf Kelsen en 1899, pero su praxis es tan antigua como la civilización. Se centraba en el determinismo ambiental. Autores como Aristóteles o Hipócrates argumentaban que el clima y la geografía determinaban el carácter de los pueblos y su capacidad de gobierno. La preocupación principal era la autosuficiencia de la ciudad-estado, autarquía y la defensa de fronteras naturales. Visión moderna. Surge con el Estado-nación. Aquí la geografía se convierte en una herramienta de expansión durante los siglos XVIII y XIX. La visión se tornó estratégica, centrada en la acumulación de territorio como fuente de poder. Surge la noción del Estado como organismo vivo que necesita espacio para crecer. La geopolítica en la visión antigua. En la antigüedad, la relación entre el hombre y su entorno no se llamaba geopolítica, pero se entendía bajo el concepto de ecúmene, el mundo habitado. El pensamiento de esta era se basaba en que la geografía dictaba el destino de las civilizaciones. Aristóteles y el clima. En su obra política sostenía que los pueblos de regiones frías eran valientes, pero carecían de inteligencia política, mientras que los de Asia eran inteligentes, pero carecían del espíritu. Para él, Grecia, situada en el centro geográfico, poseía el equilibrio ideal para gobernar. La concepción de fronteras. En los imperios antiguos, como el romano o el chino, la geografía era una barrera defensiva. La construcción de muros, muralla china, muro de Adriano, o el uso de ríos, el río Rin y el Danubio, como límites naturales, definía la política de expansión y repliegue. Hidropolítica. Las civilizaciones fluviales, Egipto, Mesopotamia, basaban su estructura de poder en el control del agua. El poder político era una extensión directa de la capacidad de gestionar la geografía hídrica. La transición, el Renacimiento y la era de los descubrimientos. Este periodo rompe la visión estática de la antigüedad. Maquiavelo introduce la idea de que el territorio es un recurso que debe ser defendido y expandido para la supervivencia del Estado, alejándose de la moral religiosa para centrarse en la razón de Estado. La revolución cartográfica. El desarrollo de mapas más precisos permitió que los estados europeos comenzaran a proyectar su poder más allá de sus fronteras terrestres, dando inicio a la competencia por el control de las rutas oceánicas. La geopolítica en la modernidad. El Estado como organismo. La visión moderna, siglo XVIII y al siglo XIX, formaliza la geopolítica como una disciplina académica influenciada por la revolución industrial y las teorías de la evolución. El darwinismo social y Friedrich Ratzel. Ratzel, considerado el padre de la geografía humana, introdujo conceptos que transformaron la política moderna. Lebensraum, espacio vital, Ratzel planteó que el Estado es un organismo vivo que requiere espacio para alimentarse y crecer. Si un Estado no se expande, se debilita. Esta idea fue la base científica para las políticas de expansión territorial del siglo XIX y principios del siglo XX. Las leyes del crecimiento espacial estableció que el tamaño del Estado crece con el desarrollo de su cultura y economía. El surgimiento de la estrategia global. A finales de la modernidad,
el enfoque cambió de la simple ocupación del territorio a la ubicación estratégica. Ya no bastaba con tener tierra, era necesario controlar los puntos de estrangulamiento, como canales y estrechos. La modernidad culmina con la integración de la tecnología, ferrocarril y telégrafo. En el análisis geográfico, permitiendo que grandes masas continentales pudieran ser administradas de forma centralizada por primera vez en la historia. Geopolítica en la visión contemporánea. La visión contemporánea de la geopolítica marca una ruptura con el pensamiento tradicional de los siglos XIX y XX. Si antes el poder se medía por la cantidad de kilómetros cuadrados o el control de fronteras físicas, hoy se define por la conectividad, la influencia económica y la soberanía tecnológica. En la actualidad, la geopolítica ha trascendido el control territorial físico para enfocarse en el flujo de datos, la influencia económica y la tecnología. En la era contemporánea, el enfrentamiento militar directo entre grandes potencias ha sido desplazado en gran medida por la competencia económica. Edward Ludwig definió este cambio explicando que las naciones ahora utilizan métodos comerciales para lograr fines políticos. Armamento financiero, el uso de sanciones, el control de sistemas de pago internacionales como el SWIFT y la manipulación de deudas externas como herramientas de presión. Guerra comercial, la imposición de aranceles no solo para proteger industrias, sino para frenar el ascenso tecnológico de un rival. La geopolítica crítica. A diferencia de la visión clásica que veía al mapa como una realidad objetiva, la geopolítica crítica, representada por autores como Geroy o Tolha, sostiene que la geografía es una construcción social. Analiza cómo los estados crean mapas mentales para definir quién es una amenaza. Por ejemplo, la construcción de conceptos como el eje del mal o Indo-Pacífico para justificar alianzas militares y despliegues estratégicos. Desconstrucción del mapa. Examina cómo las fronteras no son solo líneas, sino procesos políticos que afectan la identidad y el movimiento de las personas. El ciberespacio y la desterritorialización. La visión contemporánea debe lidiar con un espacio que no tiene geografía física, el ciberespacio. Este es considerado ahora el quinto dominio de la guerra, junto a la tierra, mar, aire y espacio. Soberanía de datos. Los estados buscan controlar dónde se almacenan los datos de sus ciudadanos, entendiendo que la información es el nuevo petróleo. Infraestructura crítica. La geopolítica hoy se juega en el fondo del mar, cables de fibra óptica y en la órbita terrestre, satélites de comunicación y GPS. Geopolítica de los recursos en la era verde. La transición energética ha cambiado el tablero de los recursos estratégicos, del petróleo al litio. Si la geopolítica moderna se centró en el control del Medio Oriente por los hidrocarburos, la contemporánea se enfoca en el triángulo de litio y las tierras raras, necesarias para microchips y baterías. Seguridad alimentaria e hídrica. El cambio climático ha elevado el agua dulce y las tierras cultivables a la categoría de activos geopolíticos críticos, provocando tensiones en cuencas hidrográficas compartidas. El retorno de la multipolaridad y la gran conectividad. Frente a la hegemonía unipolar de fines del siglo XX, la visión contemporánea reconoce un mundo multipolar, nuevas rutas de seda. Proyectos como la iniciativa china Belt and Road buscan redibujar el mapa del comercio mundial a través de infraestructuras cuando una red
de dependencia y lealtad hacia un nuevo centro de poder. Poder blando, soft power, la capacidad de un Estado para obtener lo que quiere a través de la atracción, cultura, valores, diplomacia, en lugar de la coacción. Teorías de la geopolítica en las relaciones internacionales. Las teorías clásicas siguen siendo el marco de referencia para entender la competencia entre grandes potencias. Teoría del Harlan-Mackinder propone que quien controle la zona central de Eurasia, el pivote del mundo, dominará la isla mundial y por tanto el mundo. Teoría de Rimland-Spikman. Como respuesta a Mackinder, sostiene que la clave del poder no está en el centro de Eurasia, sino en sus bordes o franjas costeras, Rimland, pues estas permiten el contacto comercial y militar marítimo. Teoría del poder naval. Argumenta que la supremacía nacional está ligada al control de las rutas marítimas y el poder de una flota capaz de proyectar fuerza globalmente. La teoría de Harlan, el corazón del mundo. Mackinder, geógrafo inglés, postuló que la era del poder naval estaba llegando a su fin gracias al desarrollo del ferrocarril, lo que devolvería la importancia a las grandes masas continentales. Área pivote. Se refiere a la zona central de Eurasia, gran parte de lo que hoy es Rusia y Asia Central. Es una zona protegida por el hielo al norte y montañas al sur, lo que la hacía inalcanzable para las flotas navales de la época. La máxima de Mackinder: quien gobierna Europa del Este dominará el Harlan. Quien gobierne el Harlan dominará la isla mundial. Quien gobierne la isla mundial dominará el mundo. Aplicación actual. Explica por qué Rusia considera vital su influencia sobre Ucrania y Asia Central para mantener su estatus de potencias y por qué las potencias occidentales históricamente han intentado contener esa expansión hacia Europa del Este. La teoría del Rhineland, el cinturón periférico. Nicholas Spigman. Considerado el padrino de la contención, Spigman corrigió a Mackinder argumentando que el Harlan no era tan poderoso debido a su clima extremo y aislamiento. El Rhineland es la franja costera que rodea Eurasia, Europa Occidental, Medio Oriente, India, Sudeste Asiático y China. Según Spigman, esta zona es la verdadera clave porque combina el acceso a los recursos continentales con la movilidad de las rutas marítimas. La máxima de Spigman: quien controle el Rhineland domina Eurasia. Quien domina Eurasia controla los destinos del mundo. Aplicación actual. Esta teoría fue la base de la doctrina de la contención de Estados Unidos durante la Guerra Fría para evitar que la URSS dominara las costas. Hoy se ve reflejada en las tensiones en el mar de China Meridional y las alianzas de Estados Unidos en el Pacífico para rodear la influencia china. La teoría del poder naval, Sea Power. Su autor fue Alfred Thayer Mahan, 1890. Mahan, oficial de la Armada de Estados Unidos, analizó cómo Gran Bretaña se convirtió en la potencia dominante y concluyó que el control de los mares es el factor decisivo en la historia. Puntos de estrangulamiento. Para Mahan, no basta con tener barcos, hay que controlar pasos estrechos estratégicos como el Canal de Panamá, el Canal de Suez, el Estrecho de Gibraltar u Hormuz. Elementos de poder naval. Identificó 6 factores, entre ellos la posición geográfica, la extensión de costas y la capacidad de un gobierno para fomentar una marina mercante y militar fuerte. Aplicación actual. China está aplicando esta teoría con su collar de perlas, una red de puertos en el Índico y su expansión naval, mientras que Estados Unidos mantiene su hegemonía global operando
11 portaaviones que garantizan el libre tránsito por las rutas comerciales. Aportes a la ciencia política. Al estudiar los aportes a la ciencia política, observamos que la geopolítica actúa como el cable a tierra de la teoría política. Mientras que la ciencia política clásica suele enfocarse en las instituciones, las leyes y los sistemas de gobierno, la geopolítica le añade la dimensión física y pragmática. La geopolítica enriquece a la ciencia política al proporcionar un análisis materialista y espacial del poder. Análisis de seguridad nacional. Permite a los estados identificar vulnerabilidades territoriales y puntos estratégicos. La geopolítica transforma el concepto abstracto de paz en el concepto técnico de seguridad del espacio. Identificación de vulnerabilidades. Un aporte clave es el estudio de las fronteras, no como líneas jurídicas, sino como áreas de riesgo. Los estados utilizan el análisis geopolítico para detectar zonas de fricción, donde chocan intereses con vecinos o vacíos de poder, territorios con poca presencia estatal, donde puede surgir insurgencias. Puntos estratégicos. La ciencia política utiliza la geopolítica para identificar qué áreas del territorio son vitales para la supervivencia del sistema político. Esto incluye nodos de comunicación, puertos, aeropuertos y cruces de caminos, recursos críticos, ubicación de represas hidroeléctricas, refinerías y yacimientos mineros. Profundidad estratégica. Es el análisis de cuánta distancia hay entre la frontera y el centro de poder capital. Un estado con poca profundidad estratégica es más vulnerable a ataques rápidos, lo que condiciona su política de defensa hacia una postura más agresiva o preventiva. Comprensión del estado. Ayuda a entender por qué los estados actúan de cierta forma según su ubicación. Países mediterráneos versus países insulares. La geopolítica aporta una tipología de estados que permite a la ciencia política predecir comportamientos internacionales basados en la geografía. Países mediterráneos. Estos estados carecen de salida soberana al mar. Su política exterior suele estar marcada por la dependencia de los países vecinos para el comercio. La ciencia política estudia cómo esta asfixia geográfica genera una diplomacia de cooperación forzada o de alta tensión por el derecho de paso. Países insulares y peninsulares. Su ubicación los orienta naturalmente hacia el comercio exterior y la expansión naval. Suelen desarrollar sistemas políticos más abiertos al comercio global y fuerzas armadas centradas en la marina y la proyección de poder a distancia. Estados tapón. Son países situados entre dos grandes potencias. Su comportamiento político suele ser de neutralidad obligatoria o de oscilación entre las dos esferas de influencia para evitar ser absorbidos o convertidos en campos de batalla. Planificación estratégica. Aporta herramientas para la forma de decisiones en política exterior y defensa. La geopolítica proporciona la metodología para que el discurso político se convierta en acción estatal concreta. Política exterior. Realismo periférico. Ayuda a los estados que no son potencias a entender su lugar en el sistema mundo y a tomar decisiones que eviten el aislamiento o la irrelevancia. Proyección de poder. La planificación estratégica utiliza herramientas como la cartografía política para decidir dónde establecer alianzas estratégicas. No se trata solo de quién tiene afinidad ideológica, sino de quién tiene una posición geográfica que complemente la nuestra. Análisis de riesgo político. Al fusionar datos geográficos, clima, relieve, recursos, con datos políticos, estabilidad de gobierno, leyes, se crean modelos de predicción que permiten a los estados anticiparse a crisis de suministros, movimientos migratorios masivos o conflictos por el control de rutas comerciales.
Factores de análisis geopolítico. El análisis geopolítico moderno requiere una evaluación sistémica de estos factores, ya que la interacción entre lo que es inamovible, geografía física, y lo que es fluido, tecnología y cultura, determina el poder real de una nación. Para evaluar el potencial de un Estado, se consideran tres tipos de factores. Factores estables, permanentes. Construyen el tablero de juego. Aunque la tecnología puede mitigar sus efectos, estos factores imponen límites estructurales a la política estatal. Espacio y extensión. Un territorio extenso, como el de Rusia o Canadá, ofrece oportunidad estratégica, permitiendo al Estado retroceder en caso de invasión sin colapsar. Sin embargo, también exige un mayor esfuerzo logístico y de cohesión interna. Configuración. Compactos. Ejemplo, Francia. Facilitan el control central y la comunicación. Fragmentados. Ejemplo, Indonesia o Filipinas. Presentan retos de unidad nacional y defensa costera. Alargados. Ejemplo, Chile o Vietnam. Pueden sufrir de disparidades climáticas y dificultades de integración entre los extremos. Posición geográfica es el factor más crítico. Ser un estado continental obliga a invertir en ejército de tierra y relaciones con vecinos. Ser un estado insular fomenta el comercio marítimo y una mentalidad de proyección global. Clima y relieve. Las cordilleras funcionan como barreras naturales, los Andes, el Himalaya, mientras que las llanuras facilitan el paso de ejércitos o mercancías. El clima condiciona la productividad agrícola y el tipo de infraestructura necesaria. Factores variables. La dinámica de desarrollo. Son elementos que el Estado puede gestionar a través de políticas públicas y planes de desarrollo a medio y largo plazo. Demografía. No se trata solo del número de habitantes, sino de su estructura. Bonos demográficos. Población joven y activa. Distribución. La concentración en megaciudades versus el abandono de zonas fronterizas. Migraciones, que pueden ser usadas como herramientas de presión política o fuentes de capital humano. Recursos naturales. La riqueza no garantiza poder. La maldición de los recursos, pero su gestión estratégica sí. Incluye la autosuficiencia alimentaria y la seguridad energética. En la actualidad, la posesión de minerales para la transición energética, cobalto, litio, es una variable crítica. Capacidad industrial y tecnológica. La capacidad de transformar materias primas en bienes de alto valor. Un estado puede ser geográficamente pequeño, pero geopolíticamente poderoso gracias a su base industrial, como el caso de Alemania o Japón. Factores contemporáneos, la era de la interconectividad. Son factores intangibles o de infraestructura moderna que definen la jerarquía en el siglo XXI. El poder blando es la capacidad de seducción, un estado que exporta su cultura, su lengua o sus valores, como el sueño americano o el K-pop coreano. Construye alianzas de manera natural, reduciendo la necesidad de usar la fuerza. Geopolítica del conocimiento. El poder se mide hoy por la capacidad de innovación, el control de la propiedad intelectual, las universidades de élite y el desarrollo de la inteligencia artificial definen quién establece las reglas del futuro. Redes y conectividad. La importancia se ha desplazado de las fronteras a los corredores físicos, oleoductos, puertos automatizados y trenes de alta velocidad digitales. El control de los cables submarinos por donde pasa el 99% del tráfico de Internet y la soberanía sobre las constelaciones de satélites. Estimados participantes, hemos llegado al final de esta clase en vivo y esperando a que tengan éxito en sus actividades sumativas, se despide de ustedes Alfredo Blanco.